En una orquesta cada instrumento tiene una función determinada y la tiene porque cada instrumento posee cualidades propias que lo hacen idóneo para esta tarea. Los agudos violines, los agudos sonidos del violín y ágiles, ¿verdad? La potencia de la trompeta, la dulzura penetrante de un oboe, los acentos intensos de los timbales, la percusión. Y no todos pueden hacer lo mismo en una orquesta, pero cada uno de estos instrumentos es indispensable para que la obra musical suene como fue compuesta. Asimismo, es el deseo de Dios usarnos como instrumentos para su obra, la obra de la salvación. Es el deseo de Dios que tú seas un instrumento útil en sus manos. Y Hechos capítulo 14 nos narra a dos hombres que están siendo instrumentos en el avance del Evangelio en el mundo. Dos hombres usados grandemente por Dios, porque ellos han desarrollado una serie de marcas, de cualidades cristianas que los hacen ser siervos idóneos usados por Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, y desde el texto vamos a ver 4 marcas o 4 cualidades fundamentales del siervo que Dios usa. 4 cualidades fundamentales del siervo que Dios usa que nos exhortan, que tienen que movernos a desear ser instrumentos útiles en la misión de Cristo. Comenzamos en los versículos 1 al 7 con la primera cualidad, la valentía. La valentía. Leed conmigo Hechos 14. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Volvemos al mapa, ¿verdad? Ahora, realmente el primer viaje misionero está llegando a su fin. Ahora ya se encuentra en esta zona y ahora comenzarán a volver, como leeremos. La semana pasada vimos cómo estos dos misioneros sacudieron el polvo de sus pies en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en la parte central de la actual Turquía. Habían sido expulsados por anunciar el Evangelio y nuestros misioneros ponen rumbo sureste a la ciudad de Iconio, unos 140 kilómetros de distancia de Antioquía. Y allí, como es costumbre, como es el patrón, van directos, versículo 1, a la sinagoga. Y dice el texto que hablan de tal manera que, atención, una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, cree en Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue esa manera? Dime el secreto. ¿De qué manera hablaron? ¿Acaso la gente se convirtió por su extraordinaria capacidad oratoria? No. Esto significa que ellos llegaron a la sinagoga y anunciaron la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección del Mesías, del Cristo, para el perdón de los pecados. Es decir, anunciaron el Evangelio. Hermanos, como creyentes somos llamados a expresar con precisión, a articular, a comunicar con claridad el mensaje del Evangelio, no otro mensaje. Esta es la manera que Dios ha ordenado. No hay otra manera de salvación que creer en el mensaje ya escrito. Así que no vengamos aquí a inventar la rueda, hermanos.
Se trata del Evangelio, todo el Evangelio y nada más que el Evangelio. Este es el mensaje, esta es la manera y no hay otra. Además, lo hicieron, fijémonos, versículo 3, valientemente confiados en el Señor. Y el resultado de proclamar el Evangelio fue una multitud de judíos y no judíos, de gentiles que creyeron en Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Qué gran misericordia! ¡Qué increíble fruto está dando el Espíritu Santo de Dios en este primer siglo y específicamente en la Asia Menor de los años 40 del primer siglo! Ahora, al igual que ocurrió en Antioquía, como la semana pasada, aquí también llega el descontento y ahora llegan los problemas. Hermano, hermana, predica el Evangelio esperando buenos resultados. Asimismo, prepárate para lo malo. Si una persona se salva, que sea y solo es por anunciar el Evangelio verdadero. Pero si una persona se enoja contigo, que sea porque has anunciado el Evangelio verdadero. Aquí estos judíos incrédulos, duros de corazón, ponen toda la carne en el asador para incitar, para envenenar la mente de los gentiles. Lucas es claro, instigan a los gentiles, igual que capítulo 13, verso 50, habían instigado a las mujeres y hombres prominentes de Antioquía. Llenan de odio la mente de los gentiles contra, dice el texto, los hermanos, es decir, Pablo, Bernabé y los recién convertidos, que por cierto, menuda manera de comenzar tu vida espiritual. Con todo, como dice el verso 3 de nuevo, y a pesar del gran rechazo y de la persecución odiosa, los misioneros, dice el texto, que proclaman el Evangelio con valor, con denuedo, confiados en el Señor, un Señor que además les regala la confirmación de que predican la palabra de su gracia, que confirma el Señor, confirma la genuinidad del mensaje, dice el texto, verso 3, con señales, prodigios, por medio de las manos de estos hombres. Señales y prodigios son dos palabras que se refieren a lo mismo. Las señales, prodigios y milagros dieron autenticidad a la obra de los apóstoles. Y uno podría pensar, hombre, con razón, hablan con valor y confianza, tienen superpoderes de parte de Dios, así yo también sería valiente. Pero los versículos 4 al 6 muestran que a pesar del éxito en conversiones y de increíbles milagros, hermanos, el rechazo, la crítica, el peligro, el maltrato siempre van a estar ahí, porque la mente del hombre y el poder de Satanás es radicalmente opuesto a Cristo y su oferta de salvación. Hoy en día el Señor ya no usa señales y prodigios de esta manera para confirmar la palabra de su gracia, para confirmar que el Evangelio es el verdadero. Ya no utiliza estos prodigios como sanaciones o exorcismos de esta manera. ¿Pero qué usa el Señor hoy para confirmar que alguien ha escuchado y creído en el Evangelio verdadero? Hermanos, el mayor milagro, la mayor señal que confirma la palabra es la conversión de una persona que es rescatada del dominio de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. La mayor señal que confirma que has escuchado el Evangelio es el cambio que Dios ha producido y sigue produciendo en ti. Es el amor que puedes tener ahora para con tus hermanos. Son tus buenas obras a consecuencia de el perdón en Cristo. En medio de la oposición, pues, aférrate con valor al mensaje de este libro que tienes delante. Y descansa en la certeza de que este libro es la verdad inerrante, aunque se te ataque por ello. Sé valiente. Los misioneros, dice el verso 3, se quedaron mucho tiempo, incluso meses, da a entender el texto, a pesar de esa oposición mortal, y continuaron hablando el Evangelio públicamente, porque no puede ser de otra manera, el Evangelio tiene que ser público.
Y cuanto mayor era la oposición, más audaces se volvían, incluso huyendo. No fue para esconderse, versos 6 y 7, sino que hicieron, fueron a las ciudades vecinas. ¿A qué? A continuar anunciando el Evangelio con valor. Si vas a ser terco y obstinado, que sea en perseverar en anunciar públicamente a Cristo con valor. Nada más. Hablando de instrumentos, como comenzábamos, ¿sabes cómo puedes discernir a un guitarrista? Cuando mira sus dedos y tiene callos, los dedos endurecidos. ¿Sabes cómo puedes saber si una persona es violinista cuando no tiene violín? Porque tiene una marca roja en el cuello. ¿Sabes cómo discernir un trompetista? Probablemente tenga esta zona del labio irritada, incluso dermatitis algunos. ¿Sabes cómo discernir un contrabajista? Porque tiene los dedos muy desarrollados, especialmente la mano izquierda. ¿Sabes cómo discernir a un siervo que Dios usa? Un siervo que es instrumento de Dios en su misión es un creyente valiente que anuncia su palabra aún a pesar de los problemas. Sé valiente, hermano. Sé valiente, hermana. Seamos siervos útiles para el Señor. Y el Señor no nos llama solo a ser valientes, sino, número 2, nos llama a ser humildes. Humildes, esta es la segunda cualidad. Lucas ahora se enfoca en una secuencia de eventos que tienen lugar en Listra y muestra la ejemplar humildad de dos hombres que tienen como principal objetivo en su vida buscar la gloria de Dios y no la propia. Verso 8 al 10. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Lucas describe a un hombre sentado, imposibilitado de pies, cojo, nunca había andado. Dice el verso 9 que escucha con atención y fe, esta fe en que podía ser sanado de su dolencia, porque está creyendo también en el Señor en el que Pablo está anunciando. Y Pablo, como apóstol de Cristo que es, no solo tiene el don espiritual de hacer milagros, sino también posee el don espiritual de discernimiento. Porque el apóstol observa la fe de este hombre y en el poder del Espíritu instantáneamente es sanado. En un momento, sus huesos, sus músculos están perfectamente preparados para andar. La mayoría de nosotros nacemos con la capacidad potencial de andar, pero no andamos hasta más o menos el primer año. Pero aquí el Señor milagrosamente le sana y le enseña a andar. Le enseña a saltar. De un salto y anduvo, verso 10. Pablo es el instrumento, el canal del poder de Dios que muestra que el mensaje de estos misioneros es el mensaje de Dios. Ahora pensaba que la otra cara de la moneda consiste en el peligro de caer en el orgullo. ¿No es cierto que cuando uno tiene éxito en el ámbito que sea, personal, profesional, espiritual, el orgullo puede llamar a la puerta? Esto ocurre con el servicio al Señor, esto también ocurre en el seno de la iglesia. De hecho, Pablo no fue ajeno a este pecado de orgullo. Él mismo narra en 2 Corintios 12 que como apóstol de Cristo realizó estas señales y prodigios, estos milagros. 2 Corintios 12:4 nos narra que Pablo fue testigo, vio el mismísimo paraíso y que para evitar este orgullo, Dios le envía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que no sabemos lo que es. Exactamente, puede ser un defecto físico, puede ser algo espiritual,
Todo ello para mantener a este hombre humilde, con los pies en el suelo. Y quizá por eso pasa lo que pasa aquí ahora en Listra, para recordarle a él y a Bernabé de la importancia de la humildad en el siervo de Dios, porque la gente ve el milagro del cojo y, como decimos por aquí, de repente se armó la de San Quintín. Verso 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Cuenta el poeta romano del siglo I, llamado Ovidio, cuenta una leyenda en la que Zeus y Hermes toman forma humana y visitan esta región. Estos dioses buscan alojamiento y llaman a muchas puertas siendo rechazados por todos los habitantes. Finalmente fueron recibidos por una anciana pareja, Filemón y Baucis. Les abren la puerta, les atienden generosamente sin saber que son dioses. Y como recompensa por su hospitalidad, Zeus y Hermes los llevan a lo alto de una colina para salvarlos de una gran inundación que envían como juicio contra los desconsiderados habitantes de la región. Y además transforman su humilde casa en un templo. Esto es una leyenda, un mito, no es cierto, ¿no? Pero este es el trasfondo que nos ayuda a entender esta escena. Los paganos habitantes de Listra ven el milagro de Pablo y piensan que los dioses han descendido de nuevo. Llaman a Bernabé Júpiter o Zeus. A Pablo llaman Mercurio, quien es el paralelo romano en Hermes. Y la multitud reacciona con asombro. El sacerdote de Júpiter, dice el verso 3, que los espera con varios toros adornados con guirnaldas y cuchillo en mano para sacrificarlos en su nombre. Bernabé y Pablo, el dúo dinámico espiritual, los Simon and Garfunkel de la fe, adorados por las masas. Pero los misioneros no están para bromas. Su reacción es drástica, verso 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Nota a pie de página. Confío que hayas observado la gran cantidad de doctrina que la narrativa atesora. Solo la semana pasada, en el capítulo 13, en 10 versículos, vimos la doctrina de la perseverancia del creyente, la prioridad judía de escuchar el evangelio. La semana pasada recordábamos o veíamos el llamado a evangelizar al gentil tras el rechazo judío del reino. Observábamos las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, pasando por la doctrina de la elección en la salvación, etcétera, etcétera. La narración del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está cargada de doctrina. Doctrina es otra palabra para enseñanza. Y hemos de leerla y hemos de entenderla. Por eso a veces hay que parar y explicar. Digo esto porque en los siguientes versículos encontramos varios aspectos doctrinales. Por ejemplo, verso 14,
Es la segunda vez que aparece la palabra apóstol. O realmente es la tercera, pero en el texto es la segunda vez. Pablo sabemos que él es apóstol, pero Bernabé también es apóstol. La palabra apóstolos en griego significa simplemente enviado o mensajero. Y esta palabra aparece 80 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces es traducida como apóstol o apóstoles, pero también es traducida como mensajero o como enviado, o apóstolos, enviado. Ahora, hay muchos apóstoles en la Biblia enviados por diferentes personas, y esto es crucial entenderlo, porque cuando leemos acerca de apóstoles como Pedro y Pablo, pero también de apóstoles como Bernabé o Epafrodito, algunos concluyen que existen diferentes tipos de apóstoles, pero no es así. En la Biblia no hay diferentes tipos de apóstoles. Cada apóstol simplemente es un enviado. Ahora, importante, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El que envía. Esa es la diferencia. El que envía. Hebreos capítulo 3, versículo 1 habla de que Jesús es el mayor y más grande apóstol. ¿Quién envió a Jesús? El Padre envió al Hijo. Epafrodito también es un apóstol. ¿Quién envió a este mensajero? Filipenses 2:25, la iglesia en Filipos. Bernabé es un apóstol porque es un mensajero. ¿Quién lo envió? La iglesia de Antioquía, Hechos 13:3. Distintos enviadores. Ahora bien, Jesús envió también de forma especial a 12 más 1, ¿verdad? Les envió con toda su autoridad y para poder testificar de su resurrección y realizar obras, milagros. Hablo de los 12 apóstoles más Pablo. Y los 12 apóstoles de Jesús no están vivos hoy, ¿verdad? Ninguno de estos apóstoles ha vivido hasta hoy, 2000 años. Así que nadie puede tener la misma autoridad ni los dones que ellos tuvieron. Por definición, para ser apóstol de Jesús se necesitaba ser comisionado, enviado directamente por él. Y los apóstoles de Jesús fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Fueron capaces de dar testimonio de que le habían visto. Y el último de estos apóstoles, quien visual y audiblemente vio a Cristo resucitado, fue Pablo en el camino a Damasco. Estos apóstoles, pongamos A mayúscula, tenían no solo este encargo del Señor, sino también un don de apostolado especial. Este don de apostolado venía en un paquete de milagros, discernimiento, fe, etcétera, que solo los apóstoles de Cristo tuvieron y nadie más tuvo. Ni siquiera Bernabé, aunque efectivamente el texto da a entender, verso 3, que fue usado por Dios para hacer milagros. Existen muchos otros apóstoles en la palabra, mensajeros enviados por iglesias u otros individuos, Bernabé, Epafrodito, Andrónico y Junías. Porque bíblicamente un servidor enviado por otro es un apóstol, pero cuidado, hoy día ninguno de estos apóstoles hoy día, estos charlatanes sanadores que oyen la voz de Dios tienen que ver con los apóstoles de Cristo. Fin de la nota a pie de página. Dicho esto, vayamos al punto, porque estos dos apóstoles, ¿verdad? Ambos enviados, uno llamado por Cristo específicamente, verso 14, rasgan sus ropas. Esto era una costumbre antigua ante contrición, ante el arrepentimiento, ante el dolor, y gritan en medio de la multitud, pero ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros somos personas normales y corrientes. Están profundamente atónitos y turbados, y en su humildad no pueden concebir en lo más mínimo que aún inconscientemente puedan robar la gloria a Dios.
un siervo del Señor, por bien que haga su trabajo, por conocido que sea, si es realmente piadoso, nunca va a desear anteponerse entre Dios y su iglesia, entre Dios y su misión. Detestará robar la gloria al único que la merece, porque eso atenta gravemente contra Dios y frena la bendición a la iglesia y su misión en este mundo. Ellos que hacen, verso 15, apuntan, dice, al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La implicación es que dicen que no existen estos ídolos falsos y muertos como Zeus, Júpiter o Mercurio. El cual este Dios, verso 16, continúa, en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien a todos, gracia común, y aún no podían contenerles. Estos misioneros ahora atacan a estos ídolos falsos que los gentiles adoran y apuntan directamente al único Dios creador, que en su gracia permite que el gentil, que el pagano siga viviendo. Que todos en este mundo reciban las bendiciones de Dios, lluvia, alegría, sol, a pesar de vivir continuamente rechazándole. ¿Por qué Dios permite esto hoy día todavía? La meta es que puedan escuchar el mensaje de salvación y arrepentirse de sus caminos. La llamada revelación general de Dios, es decir, la creación, revela, apunta al Creador. Y ahora estos paganos tienen la oportunidad de conocer que este Creador, que no hay otro, solo este que traen ellos, es asimismo misericordioso. Y los llama a volverse a Él y abandonar la adoración de la criatura, del hombre. No nos adoréis a nosotros, y mucho menos con la ropa rota. El mayor deseo de Pablo y Bernabé es honrar, apuntar, servir y glorificar a Dios. No se trata de ellos, eso es absurdo, eso es pecado, adorar a la criatura en lugar del Creador. Un antiguo proverbio asiático dice que cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo. Quien no discierne se fija en lo secundario y obvia lo esencial. Y hermanos, no hay pecado mayor que rechazar la adoración a Dios para centrarse en la adoración a cosas vanas. Y cuando se trata del servicio al Señor, hemos de cuidarnos muy mucho de que nosotros, quienes somos segundos, no seamos tratados como el primero. Hemos de cuidarnos mucho de no jactarnos del dedo y obviar al esencial, al Creador. Hermano, hermana, ningún don, ninguna cualidad, ninguna habilidad que Dios te ha dado y permitido desarrollar debe por culpa de orgullo, debe eclipsar al Señor y apuntar a uno mismo. Decía el teólogo Jonathan Edwards, tengo una cita, creo que está ahí, si no recuerdo mal, el orgullo es una persona que tiene una opinión demasiado alta de sí misma. Es el primer pecado que jamás entró en el universo y el último pecado que se erradicará. El orgullo es la peor víbora del corazón humano. No hay pecado tan parecido al diablo como el orgullo. Es un pecado secreto y sutil que se manifiesta en incontables formas que pasan desapercibidas e insospechadas, incluso a veces bajo el disfraz de la mismísima humildad. Qué fácil es caer en el pecado del orgullo. Puedes repetirlo si quieres. Qué fácil es para mí caer en el pecado del orgullo.
Como seres humanos estamos programados para la vanagloria y la jactancia, sea abiertamente, sea sutilmente. Y te voy a decir, ¿sabes cuál es la mayor muestra de orgullo de todas? Escuchar el Evangelio de Jesucristo y rechazarlo. Decidir adorar a la criatura y desechar al Creador. Seguir ídolos vanos, seguir tu instinto, seguir tus sueños, seguir tu pensamiento por encima de la verdad de Dios, y el Señor te llama a arrepentirte en este instante. Abandona toda idea vana que te condena por adorar a la criatura en lugar del Creador, por seguir tu propio camino y desoír la voz de Cristo que te dice: ven a mí, ven a mí. Para nosotros, sus hijos, su iglesia, en este contexto de misiones, de anunciar el Evangelio, es importante que sepamos algo. El orgullo del creyente es el mayor enemigo de las misiones. Lo voy a decir otra vez. El orgullo del creyente es el mayor enemigo de las misiones. ¿Por qué lo digo? Porque el orgullo pone a uno primero. El orgullo es tener una opinión demasiado alta de uno mismo. Y el peligro cuando se trata de obedecer la misión de Cristo es enfocarte en ti mismo, en el que dirán, en que no quiero problemas, no quiero ser confrontado, en qué vergüenza, qué incomodidad. Y hermanos, todo eso es orgullo. Un servidor humilde luchará contra lo que hoy tristemente y neciamente se llama autoestima, lo que es el pecado de orgullo. Y un servidor, un creyente, luchará contra la autoestima, contra su orgullo, que es muy grande, y humildemente, pero valientemente proclamará a Cristo. Hablando de instrumentos, hermanos, y de músicos. El mundo de la música es tremendamente vanaglorioso y orgulloso. Si los músicos de una orquesta dieran rienda suelta a su orgullo, y no lo hacen así entre tú y yo, no lo hacen por temor al despido, no otra cosa. Pero si los músicos de una orquesta dieran rienda suelta a su orgullo, sería un caos. Imagínate a cada músico tocando lo más fuerte posible sin tener en cuenta ni la partitura ni al director. Alguno quizá en la audiencia pensaría que es una obra contemporánea, pero es un desconcierto. El músico ha de sujetarse a la partitura que le está diciendo qué tocar y cómo tocarlo, siguiendo la batuta literalmente del director que le guía. ¿Cómo discernir a un siervo humilde? Recuerda Juan 3:30. Juan el Bautista, el más grande entre nosotros, dijo de Cristo: es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Persigue la humildad. Persigue la gloria de Dios. Abandona todo ego y sirve humildemente al Señor. Sé un instrumento valiente, pero humilde de Dios para la extensión de su gloria. Número 3. Somos llamados a ser siervos tenaces. Tenacidad. Tesón, determinación, resistencia a la hora de alcanzar tu objetivo. Estos misioneros ahora muestran una gran tenacidad al seguir predicando a pesar de la oposición. Literalmente se dejan la piel. Verso 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban,
Él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Paremos aquí. Son muchos los grupos de música en las últimas décadas que cuentan con seguidores, con fans, que son tan fieles, en inglés se llaman groupies, que estos fans siguen a estas bandas enfermizamente, allá donde van. Pues bien, Pablo y Bernabé tienen un club de fans, pero para mal. ¿Quién es? Fíjate en el texto. Los judíos, de nuevo, que fletan autobuses desde Antioquía a Iconio. Pensaba que Satanás realmente cuenta con un gran presupuesto y un gran ejército cuando se trata de frenar el evangelio. Y con la ayuda de la multitud, dice el texto, tiran piedras a Pablo. Esto demuestra cuán maleables pueden llegar a ser las multitudes a manos de líderes anticristianos. El que tenga oídos para oír, que entienda. Hace un segundo la multitud quiere adorarlos, pero son manipulados. Y ahora matan a Pablo. O eso pensaron. Porque lo que sin duda es un milagro del Señor sobre Pablo, dice verso 20, que se levantó, mismo verbo del verso 10, levántate al cojo. Y se levantó Pablo no para lamerse las heridas y colgarlo en Instagram. Pablo no creó una plataforma contra el odio, sea con H o sin H, sino para hacer las maletas y dirigirse a Derbe, verso 21. ¿A qué? De nuevo, a anunciar el evangelio, a hacer discípulos con suma valentía y un tesón ejemplar. Cristo usará tu tenacidad en el servicio para traer fruto espiritual. Él usará tu tenacidad para traer fruto espiritual. Su tenacidad los llevó a hacer muchos discípulos. Dios, amén, Dios es soberano en la salvación. Los que Él ordena, decreta, escoge, creen para vida eterna, amén, como vimos la semana pasada. Pero si no hay quien les predique, si no hay valientes, humildes y tenaces hombres y mujeres que anuncian a Cristo, no van a creer. Hermanos, no quiero que penséis que este texto es solo aplicable a estos misioneros. Porque un misionero estrictamente desde la palabra de Dios no es solo aquel que deja su hogar, se va con su familia a otro lugar a vivir, haciendo discípulos, plantando iglesias. Loable, amén, hemos de apoyar esto al 100%, como es el caso. Pero en un sentido, hermanos, bíblicamente todos somos misioneros y no es un eslogan. No, Cristo ha llamado a su iglesia, a toda su iglesia, a hacer discípulos y a enseñarlos a obedecer la palabra, salvación y santificación. Indudablemente existe un contexto y un orden. Primero, hay que ir, hay que evangelizar aquí o allá, hay que plantar iglesias, fundamental. Estas iglesias tienen que tener líderes que enseñen la palabra y, como dice el verso 22, en este caso, fortalecer los ánimos de los discípulos a perseverar en Cristo, aún en medio de la dificultad, lo cual en este texto implica que quien persevera en Cristo en la dificultad es un ciudadano del reino celestial. Porque en la Biblia el sufrimiento no es contraproducente
para la vida cristiana, sino que el sufrimiento es un instrumento de santificación y de fortalecimiento en la fe hasta el fin. Verso 23, nombran ancianos, plural, ancianos en cada iglesia. Y esto, hermanos, es el patrón bíblico a seguir. Esto es lo que ellos hicieron volviendo a su lugar de origen, y este es el patrón fundamental para la iglesia hoy. Porque sin iglesias plantadas y fortalecidas por líderes no existe tal cosa como la misión de la iglesia, líderes enviados por otras iglesias. Pero hay más, porque como decía, Dios llama a toda la iglesia a servir en su misión. Todos somos llamados a evangelizar al perdido, todos somos misioneros. Asimismo, ser ujier, o el que toca un instrumento, o el que lleva a los hermanos o trae en su coche, o el que abre su casa, el que ofrenda, el que ora por los hermanos aún en secreto, o el que limpia un baño, todo debe ser visto con las lentes de la obediencia a la misión de Cristo de anunciar y extender su palabra. Todo tu servicio, hermano, hermana, será directa o indirectamente un apoyo a la misión de Cristo. En una orquesta, el director es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? También lo es el concertino, el primer violinista o el solista de clarinete. Fundamentales, pero también es fundamental el cuarto trompeta. O el segundo percusionista, que aún tocan solo en determinadas partes de la obra musical, lo cual implica bastante humildad, por cierto. Pero todos estos músicos, primeros o cuartos, todos cooperan de diferentes formas bajo un interés común, que es que la pieza musical salga como el compositor y el director han ideado. Y esto requiere mucha humildad y tenacidad. ¿Por qué? Ahora hablo desde el ámbito espiritual. ¿Requiere solo ser tenaz el día del concierto? También, esa es la punta del iceberg. Pero hermanos, la tenacidad la adquirimos cuando tenemos la absoluta convicción, con la decisión diaria de levantarnos y saltar para crecer en Él y para servir sacrificadamente, sea donde Dios nos ha puesto, en ser parte de su misión en la tierra y así darle toda la gloria. Hermanos, en la orquesta hay primeros y cuartos. En la iglesia no hay siervo de primera ni siervo de cuarta. Todos somos siervos, todos misioneros, y hemos de servir con tenacidad. De nuevo, sé un terco espiritual, un creyente tenaz que no es frenado por piedras grandes ni pequeñas, por mucho que duelan. Levántate y sírvele constantemente. Y hazlo, por último, con absoluta lealtad. Lealtad. Esta es la cuarta cualidad fundamental del siervo de Dios que Él usa, que nos llama a ser instrumentos útiles en su misión. Nuestros misioneros se encuentran en el puerto de Atalia, verso 26, y de allí se embarcan para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Estos versículos suponen el final del primer viaje misionero. Quizá lo habíamos olvidado, pero Pablo y Bernabé salieron a las misiones apartados, escogidos por el Espíritu Santo, así es, pero capítulo 13, versículo 3, en el contexto habían sido enviados por la iglesia gentil de Antioquía en Siria. ¿Y ahora qué están haciendo estos misioneros un año después?
vuelven a rendir cuentas. Poco nos gusta rendir cuentas, poco. Pero sea en nuestra casa, en nuestros estudios, en el trabajo, debemos rendir cuentas. Rendir cuentas es informar, es justificar nuestras acciones y asumir las consecuencias de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y cuanto más esto en la iglesia, lo cual muestra una profunda lealtad. Y os confieso, hermanos, que la deslealtad, y especialmente la deslealtad a la iglesia local, es una pandemia que me hace hervir la sangre. Ora por mí. Me hace hervir la sangre. Pregúntale a cualquier pastor qué es lo peor, lo más duro del ministerio. De una manera u otra te va a decir la deslealtad después de haber invertido años con estas personas y se han ido. Me temo que muchos cambian de iglesia más rápido de lo que cambian de teléfono móvil. Y es un gran problema. Existen razones legítimas en contadas ocasiones, pero la deslealtad es una pandemia. Y quizá por eso mucha gente en el mundo rechaza la membresía de la iglesia. Ese instrumento diseñado para precisamente medir la lealtad de un creyente a una congregación específica. Y más, me temo que muchos no rinden cuentas a sus ancianos y pastores y hermanos de lo que hacen o dejan de hacer entre semana. Pero el sometimiento a tus pastores y ejercitar el unos a los otros es un llamado a la lealtad en tu iglesia. Y no me hagas hablar en lo que se refiere a las misiones. Porque en las misiones existe una grave falta de lealtad a la iglesia local. Estoy harto de ver misioneros que van y vienen sin ser enviados por sus Antioquías, por sus iglesias locales. Pero la Biblia enseña claramente, hermanos, que la misión es la extensión de la iglesia local, no aparte de ella, nunca jamás. Estos hombres, dice el texto, que reunieron a la iglesia e informaron. Después de un año, me imagino a Pablo con el ojo morado todavía, con marcas de piedras. A Bernabé con los pies ensangrentados, quizá aún dolidos por la deserción de Juan Marcos, pero gozosos, rindiendo cuentas, siendo leales a su iglesia. Esto es digno de imitar. Y fíjate de qué manera preciosa acaban estos versículos. Informaron, verso 27, de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron con ellos. Yo pensaba, si tuvieras que informar a tu iglesia de todas las cosas que Dios ha hecho contigo este año, ¿qué dirías? ¿Qué ha hecho el Señor a través de ti como siervo este año? Nada no es la respuesta correcta. Poco, tampoco. El Señor quiere que tú seas un instrumento en sus manos, capaz de sonar en todo momento, la pieza sea fácil o difícil. ¿Acaso dejaron estos dos hombres de servir? No, ellos entraron por la puerta que Dios abrió, aprovecharon la oportunidad que Dios les brindó, aunque al otro lado de esa puerta recibieron insultos, persecución, odio, piedras. Pero hermanos, su valor, su humildad y su gran tenacidad, su sangre, sudor y lágrimas trajo gran fruto en un año de misión, porque Cristo usa a siervos dispuestos y a siervos leales. Y yo pensaba, me quejo cuando me duele la garganta. Y yo me quejo cuando no dormí 8 horas en mi cama viscoelástica.
Y yo me irrito cuando me falta tinta en la impresora. Y a mí me cuesta acudir a una reunión de 1 hora entre semana. No, hermanos. Es la voluntad de Dios usar a hombres y mujeres valientes, humildes, tenaces y leales para el avance de su iglesia, no a flojos, orgullosos, inconstantes y desleales. Lo admito, hoy estoy dando algún bibliazo que otro. Pero es cariñoso. Y es necesario, por otra parte. Primero, para mí, hermanos, necesito desechar todo pecado, toda desidia en mi servicio al Señor. Yo, vuestro pastor, necesita ser un instrumento afinado y útil en la misión del Señor, y deseo que tú también, querida iglesia, te levantes, que saltes como el cojo saltó y comiences a andar y servir. Que te levantes aún tras piedras, muchas piedras que la vida lanza, ¿verdad? Y le sirvas con denuedo y compasión. No seas como el Mesías. Y ahora me explico, no te asustes. No seas como el Mesías, porque Mesías es el nombre del violín más valioso que existe. Se trata del violín Stradivarius más o mejor conservado. Este violín está expuesto en un museo en la ciudad de Oxford, en el Reino Unido. Y curiosamente, no son pocos los violinistas que han tenido el privilegio de tocar este instrumento, que han dicho que a pesar de su gran valor, comentan que el sonido no es tan bueno como el de otros violines. ¿Por qué? La razón es que instrumentos así no alcanzan su mejor sonido porque no son tocados habitualmente. La madurez de un instrumento llegará tras el paso del tiempo, pero también con su uso, porque las vibraciones al tocarlo harán que la madera reorganice sus fibras y el sonido se abra. Un luthier, un carpintero, un creador de instrumentos, afirmó de este violín y dijo: es triste ver que algo creado para hacer música no lo haga. Es un pájaro enjaulado que no puede volar, y el Mesías, ese instrumento, luce espléndido en su caja de cristal, pero no está cumpliendo su propósito. Quiero animarte, quiero exhortarte desde el texto, hermano, hermana, que al decirte que el Señor te ha creado, Él te ha salvado y tienes un valor para Él muchísimo mayor que cualquier Stradivarius, pero al mismo tiempo tu salvación ha sido otorgada para que cumplas tu propósito, y ese es ser un instrumento útil en manos del Señor. Y quizá dirás: yo tengo mucho que aprender. Tú me has visto, desafino espiritualmente todos los días. ¿Cómo puedo yo servir así? No tengo ni recursos ni tiempo, ¿no? Sin excusas, hermanos. Pablo y Bernabé son ejemplos de hombres valientes, humildes, tenaces y leales, pero ¿sabes qué? No nacieron así. Y tampoco nacieron de nuevo así. Ni estas cualidades surgieron en ellos por generación espontánea, sino que fueron cultivadas, fueron tocadas, afinadas con los años, cuando estaban siendo dóciles al Señor. Tú y yo, hermanos, igualmente somos instrumentos diseñados para sonar con todo el potencial que Dios quiere, solo si permitimos ser usados por Él día tras día. Dios forma, Dios madura, Dios afina a todo siervo que, como ellos, está dispuesto a salir de su comodidad y obedecer al supremo director de orquesta para dar un servicio fructífero para la gloria de Dios. Y todo comienza con esta partitura que tienes delante. No son notas, son palabras. Y no hay otra partitura.
Esta es la sinfonía que Dios quiere que aprendas. Entrénate para conocerla día tras día. Medita en ella. Practícala como el músico practica día sí, día también. Haz esto y encuentra tu lugar en esta orquesta, que es la iglesia de Cristo. Levántate, salta, como el cojo saltó, salta y anda, sírvele con valor, con humildad, con tenacidad y lealtad solo a su nombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, esto es un tremendo llamado para todos nosotros. No es una mera arenga cuasi militar. Esto es la voluntad del Trino Dios para con cada miembro de la iglesia. No todos somos pastores. No todos somos músicos que sirven en el área musical. No todos somos sugieres. No todos hacemos de todo, pero tú nos llamas a todos y cada uno de nosotros, tu iglesia, a servirte con denuedo. Definitivamente tú nos llamas a proclamar a todos nosotros, a proclamar el Evangelio de salvación. Este es el alto servicio que hemos de ofrecerte. Hemos de hacerlo con valor y humildad. Hemos de hacerlo con tenacidad a pesar del rechazo. Y hemos de hacerlo sometidos a tu voluntad cuando nos sometemos a la iglesia donde tú nos has puesto. Ayúdanos a ser leales a nuestra iglesia, porque eso significa ser leales a ti. Señor, tenemos tanto que aprender, estamos tan desafinados. Pero tú nos llamas y nos das la capacidad para servirte en cualquier área. En cualquier área. Señor, ayúdanos a estar dispuestos. Ayúdanos a ser una iglesia que obedece tu palabra, formada por siervos excelentes, imperfectos, sí, que desafinan también, pero siervos que quieren honrarte, que no quieren eclipsarte a ti, desobedeciendo y poniendo nosotros sobre los demás. Queremos honrarte siendo siervos valerosos, humildes, constantes, tenaces y leales. Todo para tu gloria y la extensión de tu evangelio allí donde tú nos has puesto. Esto oramos. Amén.